María de Lourdes Santiago Negrón es natural de Adjuntas. Allí estudió en la escuela pública hasta su ingreso en el 1986 a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en Humanidades con concentración en drama y luego un grado de Derecho. Trabajó como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones y ejerció brevemente la práctica privada. En el 1997 comenzó a desempeñarse como asesora del representante Víctor García San Inocencio. Asumió la presidencia del Precinto 2 de San Juan, por el que compareció como candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones del año 2000. Fue secretaria adjunta de Comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y ha representado al partido en foros locales e internacionales. En el 1999 pasó a dirigir la oficina del senador Manuel Rodríguez Orellana y desempeñó igual trabajo bajo la incumbencia del senador Fernando Martín. En el año 2001 fue electa vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. Dirigió en el 2002 a un grupo de mujeres desobedientes civiles que entraron a la zona restringida en Vieques, hecho por el cual fueron condenadas a 1 mes de cárcel. En el 2004 se convirtió en la primera mujer legisladora independentista electa al Senado de Puerto Rico. Como legisladora trabajó con especial intensidad los temas de adicciones, salud mental, ambiente, economía, asuntos de género y estatus político. En las elecciones generales del 6 de noviembre del 2012 logró recuperar el escaño del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, llegando al 4º lugar entre todos los senadores por acumulación y siendo la mujer con más votos en ese cuerpo legislativo. Con gran placer y orgullo les presento a la senadora, la licenciada María de Lourdes Santiago. Gracias, mis saludos a todos y a todas, mi agradecimiento a la asociación, en especial a Francia José Víctor por la tramitación para esta visita. Muchas gracias a ustedes por utilizar su tiempo libre para estar aquí en lo que aspira a ser una breve reflexión desde la perspectiva política de las reivindicaciones que aún nos quedan por alcanzar a las mujeres puertorriqueñas. Creo que es importante, en primer lugar, contextualizar la celebración del 8 de marzo y de este mes. A veces parecería, por las reacciones o por el envío de tarjetas y flores, que estamos celebrando una extensión del Día de San Valentín. Cuando se trata de una ocasión para señalar la dura lucha por el reconocimiento de que los derechos para que sean humanos también tienen que ser de las mujeres. En el 1911, si mal no recuerdo, en la ciudad de Nueva York hubo un espantoso día sin forma de ganarse la vida porque no continuaron su preparación o porque su preparación se hizo obsoleta por no participar del mercado laboral, porque después de todo estaban casadas con un hombre que era un excelente proveedor, pero que un día dejó de proveer. Y que en el camino, antes de proceder a la liquidación equitativa de los bienes, gastó más de lo que le correspondía sin que hubiera un mecanismo judicial para poder cuestionar la administración de esos bienes antes de la liquidación de gananciales. Y ahí tenemos un sector importante de mujeres acostumbradas a una vida acomodada y al final de sus días condenadas a vivir con una limitación extrema de recursos. En el tema de la salud y del acceso a la salud, quiero comentar algo que es parte de mi agenda legislativa desde el cuatrienio anterior, porque creo que es uno de los casos más dramático de lo que significa la diferencia en la perspectiva de género. En Puerto Rico, casi la mitad de los partos se realizan mediante intervención quirúrgica, mediante cesárea. Porque hay médicos que estiman que los niños solamente deben nacer de lunes a miércoles de 9 a 5. Y se ha impuesto esa visión médica masculinizada, aunque prevalezcan algunas mujeres que practican la obstetricia también, pero una visión esencialmente masculinizada de la práctica de la obstetricia como un negocio con horas de oficina, cuya consecuencia es exponer a decenas de miles de mujeres al año a una cirugía mayor sin ninguna justificación médica. Si en Puerto Rico estuviera extendida la práctica
de sacarle el apéndice a la gente porque a alguien le parece que eso se debe hacer así, yo les diría cuál es la historia. Y si en vez de intervenir quirúrgicamente úteros estuviéramos hablando de próstata, la historia también sería otra. Pero hoy la práctica de la medicina se niega a cualquier nivel de fiscalización que le ponga coto a algo que es una forma de violencia institucionalizada con la mujer, en la que de paso hay un sector importante que devenga ganancia. Los médicos no necesariamente, y este dato me parece que es muy ilustrativo, en Puerto Rico comenzó a bajar el número de cesáreas hace aproximadamente 2 o 3 años, cuando las aseguradoras dejaron de pagar las cesáreas mejor que los partos por la vía natural. Esa es la razón del declive reciente en los casos de cesárea. Pero por cada cesárea que se haga, una cesárea toma aproximadamente 20 o 30 minutos, un parto toma lo que la naturaleza diga. Eso quiere decir que permite la obstetricia practicada como un negocio de volumen. Y de paso, hay unos hospitales que se van a beneficiar de al menos una noche adicional que esa mujer está pagando o que su plan tiene que pagar por hospitalización, del consumo de medicamentos tales como antibióticos, sobre todo si, caramba, una complicación que requiere todavía más facturación médica, y un niño que también eventualmente va a exhibir un cuadro de salud que puede ser más complicado que el de un niño nacido mediante un parto vaginal. Yo radiqué en mi cuatrenio anterior una medida para pedir algo muy sencillo, que las mujeres tengamos acceso a la tasa de cesárea que tienen nuestros obstetras. Desde el Senado yo no puedo reglamentar la práctica de la medicina, yo no puedo imponer cuáles son los criterios para una intervención quirúrgica o no. Caramba, pero si yo voy a contratar a alguien que me va a hacer un arreglo en mi casa, y yo puedo ir a DACO y pedir cuál es el récord de ese contratista ante una agencia, ¿no es más importante que la compañía que arregla la filtración de techo, las personas que se dedican a traer niños y niñas a este mundo? ¿Por qué yo como mujer, de un servicio que pago porque ningún obstetra le está haciendo un favor a una, se están ganando el dinero, por qué yo no puedo tener acceso a la forma en que se provee ese servicio? En aquel cuatrenio, ese proyecto que obligaba a que los obstetras divulgaran su tasa de cesárea fue aprobado unánimemente en Cámara y Senado y vetado por Aníbal Acevedo Vilá. En este cuatrenio todavía no he logrado que la Comisión de Salud que tiene jurisdicción siquiera prepare un informe, a pesar de que ya terminó el proceso de vistas públicas. De nuevo, un tema que nos afecta a las mujeres, porque hay otros 3 proyectos que tienen una consecuencia seria sobre los sistemas de salud y seguros de salud que se han ido sin ninguna complicación y han pasado con los votos de todo el mundo, pero el proyecto que atiende específicamente la salud de la mujer sigue todavía engavetado en una comisión del Senado. En el tema de la vivienda también se está dando un perfil distinto para la mujer. Usualmente asociamos el concepto en Puerto Rico de las personas sin hogar con el de las personas pacientes de salud mental o drogodependientes, personas con una grave inestabilidad individual o familiar. La recesión de los últimos años, la forma en que se ha agravado sobre todo la condición económica de la mujer, está produciendo un nuevo perfil de mujeres sin hogar o en peligro de perder el hogar. Son muchas las mujeres que son la parte demandada en los 22.000 casos que hay ahora mismo radicados en los tribunales de ejecución de hipoteca. O sea, hay 22.000 familias en este país en peligro de quedarse sin un techo. Y son cada vez más mujeres las que no pueden hacer frente al alto costo de vida, incluyendo el alza en el mercado de alquiler, que está tomando ventaja de la imposibilidad de muchas personas adquirir una vivienda mediante financiamiento hipotecario debido a la nueva regulación del mercado. En Puerto Rico, debido a la concesión festinada de préstamos hipotecarios, se dio un alza artificial en el precio de los inmuebles. Por eso aquí era muy común ver los apartamentos en los bajos 500.000, en los bajos 600.000, casas que no eran nada del otro mundo. Y el resultado ahora es que la gente no tiene acceso a ese mercado, por lo tanto depende de un mercado de alquiler que cada vez está aumentando más de precio, con el efecto, volviendo de nuevo a las cifras que les comentaba, de las mujeres jefas de familia, de cada vez más y más familias lideradas por mujeres
que no tienen acceso a una vivienda adecuada, que por no tener acceso a una vivienda adecuada se exponen a querellas por maltrato de niños y a intervenciones inadecuadas por parte del Departamento de la Familia. De hecho, les anticipo, porque de nuevo, un tema que nos toca especialmente a las mujeres, la asignación presupuestaria que se concedió al Departamento de la Familia para entender en las querellas que habían sido almacenadas durante el cuatrenio anterior, se puso en manos de una institución privada que permite que esa determinación de fundamento la hagan personas sin licenciamiento en trabajo social, lo que ha provocado ya señalamientos de casos que probablemente no debían ser considerados como casos de maltrato, pero que para efectos del registro ahí están. En todo caso, como les decía, estamos ante un grupo de mujeres, cada vez más mujeres, que no pueden proveer una vivienda adecuada para sus hijos con las consecuencias que ello tiene en cuanto a la evaluación de su responsabilidad maternal. ¿Cuáles yo creo entonces que deben ser las respuestas a lo que está ocurriendo? Y no quiero dejar de mencionar, porque fue algo que me impactó muchísimo, la condición del sistema correccional y la visión que se tiene en el sistema correccional de las mujeres. Es un tema del que yo sé un poquito, porque yo estuve presa 30 días por desobediencia civil y sé lo dura que puede ser la vida en la cárcel, y en la cárcel federal las mujeres se llevan la peor parte por mucho. Hay una sola unidad dedicada a mujeres, lo que quiere decir que aún aquellas condenadas, en nuestro caso, por desobediencia civil, igual que las inmigrantes, y la historia de las inmigrantes dominicanas en el sistema federal es para sentarse a llorar la forma en que son tratadas las mujeres dominicanas por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Están en la celda de al lado con mujeres convictas por delitos violentos, incluyendo secuestro, asesinato, lo que genera unas tensiones muy fuertes en el ambiente carcelario. Aún así, creo que esas condiciones podrían catalogarse como tolerables al lado de lo que son los espacios disponibles para las mujeres en el sistema correccional puertorriqueño. Hace par de semanas yo estuve en una inspección ocular de la cárcel de Vega Alta, y esa no es manera de que vivan seres humanos. Esa no es manera de mantener gente, no importa el delito que hayan cometido, en espacios comunales de dormitorios, en condiciones absolutamente deplorables que nadie puede pretender que conduzcan a la rehabilitación. Es un tema importante que sé que hay interés en el Departamento de Corrección de atenderlo, pero requiere naturalmente recursos suficientes para hacerlo. ¿Cuáles yo creo entonces que deben ser las respuestas correctas y cuáles están siendo las respuestas inadecuadas? Ante un escenario económico como el que vive el país, nosotros tenemos que determinar qué tipo de economía o de movimiento económico queremos generar que beneficie a las mujeres. Las políticas de empleabilidad que se han puesto en marcha durante este cuatrenio están dirigidas de manera muy específica, muy intencional, a promover los empleos de baja paga, los empleos en precario y empleos sin posibilidad de ascenso. La ley de empleos ahora, que se señala como la iniciativa laboral más importante de esta administración, que lo que ha producido son 3.000 empleos, aplica precisamente a los ingresos o a las industrias que ofrezcan empleos con paga del salario mínimo, y la mitad de esa nómina la paga el pueblo de Puerto Rico, que además paga la mitad de la factura de la póliza del Fondo del Seguro de Estado de cada uno de esos patrones, y el efecto ha sido que nosotros, un país pobre, eminente pobre, estemos subvencionando mediante el pago de empleo en realidad muy mal remunerado a empresas norteamericanas que llegan aquí a sacar ventaja de eso. La próxima vez que vayan a Cheesecake Factory, recuerden que la mitad del salario de esa persona que está allí la pagan las contribuciones del pueblo de Puerto Rico. No la paga la venta de hamburgers o de sándwiches, lo que me parece que es una cosa insostenible en la actual economía. La promoción de ese tipo de empleo lo que produce entonces es la incapacidad de que el sector que quiere ir a trabajar en Puerto Rico acceda a posiciones de trabajo que permitan generar lo que se conoce como un ingreso de vida. Una mujer que trabaje devengando el salario mínimo, no hay forma alguna de que pueda afrontar los gastos en una sociedad como la nuestra. Gastos mínimos, una renta aunque sea modesta, el cuidado de sus niños. Así que
además de las otras razones que hay para oponerse a ese tipo de política laboral, me parece que están pésimamente enfocadas y sin considerar la necesidad de proveer empleos adecuados para las mujeres. Y les estoy hablando de los empleos del salario mínimo de $7.25. Una mesera en un restaurante de estos de cadena se gana $2.30 la hora. Y en un país tan pésimamente planificado como el nuestro, yo sé de casos de mujeres que gastan más en gasolina para llegar a su empleo en un restaurante de estos, de Vega Alta a Bayamón, que lo que van a generar en salario ese día, y lo único que se llevan para su casa es lo que puedan recoger en propina si le tocó un buen turno. De nuevo, otro sector en el que también las mujeres ocupan una porción importante de la fuerza laboral es vergonzosamente pagado. Creo que la respuesta que además se está proponiendo de algunos sectores, incluyendo ciertos medios de comunicación, de la reducción del gobierno, es una falacia destinada a acrecentar el poder de la industria privada y a privar a más mujeres de acceso a trabajo gubernamental, que solía ser, al menos hasta hace un tiempo, un empleo relativamente estable. Cada vez que alguien en Puerto Rico habla de que tenemos que reducir la nómina gubernamental, a mí me espanta. En primer lugar, porque desconocen el hecho de que en las jurisdicciones pobres, como es el caso de Puerto Rico, siempre va a haber un aparato gubernamental más voluminoso que en jurisdicciones más prósperas por dos razones. Porque no hay un mercado privado que absorba al empleado que ha sido despedido del empleo público, y porque una población empobrecida va a necesitar cada vez más recursos, más asistencia del gobierno para poder subsistir. Y en el caso de Puerto Rico, en todo caso, la nómina gubernamental se ha reducido dramáticamente en los últimos años. En el año 2010, en el presupuesto consolidado, eran 8.375 millones. En el presupuesto aprobado para el año fiscal que está en curso era de solo 6.768. Y nadie puede decir que esa reducción en nómina ha traído ni un alivio a la condición fiscal del Estado, ni un alivio a la situación económica que atraviesa el país. Por lo tanto, me parece que debemos retomar, y este debe ser un esfuerzo de las organizaciones dedicadas a los temas de la mujer y de las organizaciones dedicadas al estudio y manejo de todos los temas sociales, intentar que se incorpore en el gobierno de Puerto Rico una política de perspectiva de género que vaya más allá de la consideración de los problemas que son más visibles y noticiosos. El tema de la violencia de género es espantoso, y de hecho, las estadísticas reflejan unas anomalías que a mí no me convencen. En los últimos años ha habido un descenso importante en el número de casos reportados de violencia doméstica que a mí me parece que no corresponden con la realidad. Yo creo que se debe en gran medida a la desconfianza de muchas mujeres en el sistema de justicia como un mecanismo efectivo para proveer protección, o de nuevo también a las dificultades económicas de una que va a enfrentar una mujer que haga una querella por ley 54 y que se va a encontrar sin auxilio económico de parte del agresor. Pero creo que es importante que, además del tema visible de la violencia doméstica, contribuyamos a construir un país en el que todas las políticas, vivienda, economía, educación, salud, reconozcan que las necesidades de la mujer son necesidades distintas a las de los compañeros del género masculino, y que reconozca que en nuestro país, además de atender a la necesidad de proveer equidad a través de políticas gubernamentales, nos queda todavía un camino más importante que recorrer, y es el de la liberación a niveles individuales y familiares. Yo recuerdo cuando se estuvo considerando hace ya varios años una propuesta de nuevo Código Civil, a mí me llamaba mucho la atención de la definición de matrimonio, porque sustituía el concepto actual de un contrato civil entre un hombre y una mujer por el de una unión en el que se distribuían de forma equitativa aún las tareas domésticas. No sé si eso permitía que uno acusara al marido por no fregar los platos, pero me parece, y aquí hay un debate eterno entre qué viene primero, si los cambios sociales o los cambios legislativos, y cuál es la interacción entre una cosa y otra. A mí me parece importante que el ordenamiento reconozca que la igualdad dentro de una relación afectiva
tiene que darse no solamente al momento de dividir los gananciales, y ya les dije que esa división no siempre se hace en los términos más justos, tiene que ver en el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno y en cómo va a ser imposible el que los buenos propósitos consignados en mucha legislación, como en Puerto Rico la ley 54 es una ley extraordinaria, el problema es que hacemos con eso en la práctica, que más allá de eso tenemos que procurar cómo ese concepto de equidad, cómo ese concepto de respeto mutuo se traduce en las relaciones cotidianas. Y ustedes que son gente joven que están ya levantando el país que nosotros tendremos en el futuro, tienen esa responsabilidad. No se trata únicamente, insisto, de promover legislación o de colocar lemas porque es el mes de la mujer trabajadora o porque es el día en que señalamos la violencia doméstica. Se trata de incorporar ese concepto de equidad, de justicia, de respeto al día a día. Yo aspiro, como todos ustedes saben, a que en Puerto Rico algún día seamos nosotros los puertorriqueños los que podamos tomar las determinaciones de futuro de nuestro país. De eso es que se trata la independencia. Pero además de eso, aspiro a que esa igualdad que yo quiero para mi país en términos políticos y jurídicos sea la igualdad de la que podamos disfrutar todos los residentes de este país. Así que se trata de eso. Recordemos que el 8 de marzo, recordemos que este mes, recordemos que en noviembre, cuando hablamos de violencia doméstica, no se trata únicamente de conceptos abstractos, sino de qué hacemos cada día con nuestras vidas para reconocer la igualdad, la equidad en las relaciones entre géneros en nuestro país. Muchas gracias.